Durante al menos 10.000 años vivieron aquí pueblos originarios, en armonía con esta selva que los cobijó. Les brindó caza y pesca, frutos, vegetales y abrigo, tierras para sus cultivos y medicinas con su gran variedad de plantas de importancia médica. La llegada de los conquistadores no trajo más que opresión e incertidumbre para los pueblos que habitaban esta selva. Probablemente la relación entre jesuitas y guaraníes alivió el tiempo de las dolencias. La selva también fue generosa con los primeros colonos que llegaron en busca de nuevas tierras. Pero recién, en el inicio del siglo XX, se escuchó por primera vez el crujir de árboles cayendo en manos de aserraderos industriales. Preocupados por un destino incierto, fue en 1934 el año de la creación definitiva de este parque nacional, con el objetivo de resguardar sus valores naturales y el majestuoso paisaje de las cataratas. Más de 1 millón de turistas de todo el mundo visitan por año el Parque Nacional, aprovechando una muy buena infraestructura turística, lo que permite disfrutar de las imponentes cataratas del río Iguazú en un contexto paradisíaco. Fueron declaradas por la UNESCO en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por poseer un valor universal excepcional. No es difícil para el visitante atento percibir parte de la belleza de lo que se quiere conservar en Iguazú, donde bajo un enorme manto verde se desarrolla una casi infinita diversidad de matices singulares y extraordinarias formas de vida.
Esta diversa selva de Iguazú forma parte del denominado bosque atlántico, que paralelo al mar se recostaba sobre la costa marítima, desde el norte de Brasil, incluyendo una región del Paraguay y gran parte de Misiones. En un pasado abarcaba más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de selva virgen, acogiendo el 7% de las especies del mundo. El crecimiento de las ciudades, la expansión de la frontera agrícola, la explotación irracional de los recursos naturales han creado un territorio devastado, perdiendo más del 93% de su selva original. La zona cercana al Parque Nacional no es extraña a este fenómeno. Si comparamos una imagen satelital de 1973 con otra del año 2003, podemos vislumbrar parte del proceso de destrucción sufrido. Excepción a esta regla es el bloque de selva formado por los parques do Iguazú en Brasil, el Parque Iguazú, la Reserva Provincial Uruguaí, que junto al Corredor Verde Misionero crean una de las formaciones de selva tropical protegida más importantes del mundo. En este sentido, cabe valorar el gran esfuerzo que realiza la provincia de Misiones, ya que aún mantiene el 50% de su selva en pie, enfrentando enormes adversidades. En el Parque Nacional, el acoso de quienes pretenden apropiarse de sus recursos ponen en riesgo la supervivencia del ecosistema. Desde hace ya muchas décadas, los guardaparques del Parque Nacional luchan para preservar los recursos naturales del área protegida. El Cuerpo de Guardaparques de Iguazú tiene entre sus funciones patrullar la selva para evitar la intromisión de cazadores furtivos y ladrones de palmitos y madera. Los palmitales de Iguazú también sufren el acoso por parte de bandas clandestinas. Para extraer al palmito deben matar a la palmera obteniendo unas pocas latas de cada cogollo y despojando así a la fauna de unos 10 kilos de frutos, que es lo que produce esta palmera cada año. Frutos indispensables para la fauna, ya que los palmitos fructifican en la temporada donde no hay disponibilidad de otros frutos. En un lugar recóndito del parque se alza una pequeña cruz, en donde un día de abril de hace más de 40 años fue abatido por cazadores furtivos el guardaparque Bernabé Méndez. En el día de la fecha recordamos un aniversario más de la muerte del guardaparque Bernabé Méndez. El guardaparque Bernabé Méndez es el primer funcionario público de la República Argentina caído en defensa de los recursos naturales. Hoy nosotros acá seguimos el camino que nos dejó trazado Bernabé Méndez, cuidando los recursos naturales de este parque nacional y de todos los parques nacionales de la República Argentina. No tenemos que dejar que la sangre del guardaparque de Bernabé Méndez y de otros que después le siguieron haya sido derramada en vano. La selva de Iguazú tiene un nivel de lluvias mayor a los 1.700 milímetros anuales, contando con altas temperaturas durante casi todo el año. Estas condiciones permiten la presencia de más de 90 especies de grandes árboles: anchico, cedro, guatambú, laurel, incienso, lapachos, loro blanco, petiribí, palo rosa. Se han censado en Iguazú más de 700 árboles por hectárea. Este número los convierte en el gran sostén de la selva, creando condiciones particulares que facilitan la presencia de vida de formas extraordinarias. Las cortezas rugosas y los espacios entre raíces son utilizados como resguardo por insectos, y sus larvas, aprovechadas a la vez,
por distintas especies de aves. Mientras que aves, como los carpinteros, también esconden sus crías. Gran parte de los insectos, aves y mamíferos de la selva se alimentan de las hojas, el néctar de las flores, de los frutos y semillas de estos árboles. En este contexto de gran competencia por los recursos, muchos árboles se han asociado a la fauna para dispersar sus semillas, alimentando a muchas especies de mamíferos y aves en peligro de extinción. Estos árboles producen una gran variedad de frutos poco conocidos y de delicioso sabor. Otra función es la de servir de apoyo a plantas epífitas, helechos caraguataes y a las fascinantes orquídeas. Adaptadas a vivir lejos del suelo, siendo una buena estrategia tanto para dar con la escasa luz del sol como para evitar a los herbívoros terrestres. La mayoría de las 85 especies de orquídeas del parque utilizan a los árboles como apoyo. No son parásitas, sino que absorben el agua y los nutrientes de su alrededor. Como el polen de las orquídeas es demasiado pesado, necesitarán de la ayuda de abejas, mariposas y colibríes para trasladarlo. Y así las orquídeas seleccionan su mejor estrategia para llevar adelante su polinización. Fuertes perfumes, formas extraordinarias y hermosos colores son útiles para atraer a los polinizadores. Algunas orquídeas brindan compuestos aromáticos a abejorros que los utilizan a modo de perfume afrodisíaco. El suelo de la selva está cubierto por un entretejido de cañas, lianas y enredaderas, y pequeños árboles en crecimiento. Aquí conviven los enormes árboles con pequeños musgos, líquenes y hongos, la mayoría aún desconocidos para la medicina y la ciencia. Debido a la gran cantidad de lluvia, muchos árboles tendrán hojas cerosas, para facilitar el rápido escurrimiento del agua. Es común que muchas plantas tengan grandes hojas a fin de captar mejor la poca luz del sol. Dependiendo del nivel del estrato, las condiciones de humedad, temperatura y oxígeno pueden sufrir grandes variaciones. En algunos puntos cercanos al suelo, la luz puede llegar cientos de veces menos que en las copas de los árboles. Y mientras que la temperatura en la altura se enfría por la noche, cerca del piso permanece constante. El nivel superior estará mejor ventilado. Distintas condiciones varían en relación a la distancia, a las fuentes de agua y composición del suelo. Los suelos de la selva son pobres en minerales y nutrientes, y cuando la materia orgánica se libera, es descompuesta rápidamente y absorbida por el gran número de raíces existentes, encontrándose siempre reciclándose y en movimiento. Estas condiciones diferentes son las que permiten una gran diversidad de formas de vida. Se han contabilizado en Iguazú más de 210 especies de arañas, 130 especies de mariposas diurnas, 38 especies de reptiles, 80 de mamíferos y al menos 448 de diferentes aves, y unas cuantas decenas de miles de especies de insectos aún desconocidas. Más del 99% de las formas de vida están compuestas por artrópodos, insectos y microorganismos, siendo fundamentales al brindar enormes servicios al ecosistema, como el reciclado de nutrientes y la polinización. Las hormigas tigres son las más grandes de Argentina, carnívoras y cazadoras. No tienen castas de reinas y obreras, y todas se pueden reproducir.
Poseen un veneno que utilizan para paralizar a sus pequeñas presas y desinfectar sus nidos. Estudios recientes demuestran que este veneno es antibiótico, por lo que se destaca su importancia médica. Otras hormigas de comportamiento peculiar son las de la corrección, formando colonias de hasta 200.000 individuos, que nómadas rastrillan la selva dando con los insectos y pequeños vertebrados con los que se alimentan. Estas hormigas sociales, que para sobrevivir necesitan de un comportamiento coordinado, deslumbran a los investigadores por la forma colectiva en que toman sus decisiones. Distintas aves siguen el paso de las hormigas, beneficiándose al atrapar los insectos que huyen de la corrección. Las coloridas mariposas de Iguazú pueden ser víctimas de hormigas, aves y avispas, por lo que permanecer en grupo, diseños y colores camuflados y arrojar sustancias oloríficas son algunas de sus defensas. Básicamente se alimentan de néctar utilizando una larga y flexible lengua. Algunas mariposas, al estar asociadas exclusivamente a una especie de árbol, también se encuentran en peligro de extinción. Entre las casi 450 especies de aves de Iguazú, nos encontramos con una gran diversidad de tamaños, formas, colores y tácticas de supervivencia. Desde las grandes águilas como la arpía, cuya hembra supera los 9 kilogramos, hasta algunas de las 20 especies de colibríes que apenas pesan unos pocos gramos. Hay especies ligadas al medio acuático y otras que sobrevuelan la selva, mientras que la mayoría vive en lo profundo del monte. Esconden sus nidos en los árboles, detrás de las cascadas, o construirán sus propias fortalezas. Y se alimentan de insectos, frutos, semillas, peces, carroña y hasta del dulce néctar. Poseen vistosos colores para atraer a las hembras en la penumbra de la selva, o preferirán tonos oscuros, camuflándose para pasar desapercibidas. En Iguazú encontramos unas 38 especies de reptiles, diversos tipos de lagartijas, tortugas de agua, al lagarto overo y al yacaré, que habita tanto las costas del rápido río Iguazú como los más calmos bañados. Perseguido en décadas anteriores, la prohibición del comercio de su piel ha permitido que sus poblaciones se restablezcan. «26 son las especies de serpientes de Iguazú, algunas extremadamente venenosas. La hermosa coral de hábitos nocturnos vive entre troncos y raíces, siendo de carácter manso, aunque muy agresiva cuando se siente amenazada. Si bien su veneno es uno de los más peligrosos, se presentan pocos accidentes. La yarará chica puede llegar a medir unos 30 centímetros, produciendo grandes cantidades de veneno. Es nocturna y posee unas depresiones llamadas foseta loreal, útiles para detectar las radiaciones infrarrojas. Percibiendo el mínimo cambio de temperatura, lo que le permite localizar a sus presas en la total oscuridad. En el parque se han registrado 80 especies de mamíferos. Siendo una selva tan compacta, los animales tienen una visión muy limitada. Sentidos como los del olfato o el oído juegan un rol fundamental para la supervivencia. El entramado de cañas, lianas y enredaderas hacen imposible el paso por la selva en general,
Los grandes mamíferos utilizan picadas y carriles naturales para trasladarse de un lugar a otro. Son fundamentales las trillas que permitan llegar a los arroyos y ríos del parque. Dada la escasez de sales y minerales, resultan elementales los caminos hacia las formaciones de barro o arcilla naturales, llamados barreros, donde la fauna encuentra estas sustancias vitales. Los frutos de algunos árboles agrupados en bosques pueden madurar a decenas de kilómetros. Saber qué trilla escoger y en qué época del año son conocimientos aprendidos que definen la supervivencia de muchas especies. Inclusive los monos de Iguazú tendrán sus territorios y rutas definidos por las copas de los árboles. Entre los mamíferos de esta selva encontramos algunos protegidos por caparazones como las mulitas o aquellos con dietas especializadas como los osos hormigueros. Otros voladores como los murciélagos, agrupados en familias o solitarios, los zorros de monte. Felinos como el margay y el carismático yaguareté. Lobitos de río que se alimentarán de los peces de los arroyos del parque. Familias de carpinchos. Un conejo nocturno llamado tapetí. Cuises. Agutíes y 2 especies de ágiles corzuelas son solo algunos de los muchos mamíferos que conforman esta selva. Una nueva mañana en Iguazú y los primeros turistas comienzan a recorrer las bellezas del parque. Luego de libar el néctar, el picaflor regresa rápidamente a su nido, formado por finas hebras e hilos vegetales, a los que unió usando telarañas. No sería lógico el mundo de grandes árboles sin carpinteros, de distintos tamaños y variados colores, los cuales buscan alimentos para sus crías que esperan. Y la tranquilidad del arroyo se ve afectada por el rápido zambullir del biguá, intentando atrapar algún pez. Una yacutinga, especie que se encuentra amenazada, se acerca hasta el arroyo para saciar su sed. En las cataratas, hábiles vencejos encuentran resguardo de los depredadores y un lugar para construir sus nidos detrás de la cortina de agua. A pesar de lo inexpugnable del refugio, apenas una mínima cantidad de polluelos llegará a desarrollarse. Cerca de las cascadas reposan jotes, esperando las cálidas corrientes que los eleven. En un camino cerca del parque, un jote de cabeza roja ha encontrado un pequeño mamífero atropellado. Los caciques boyeros que anidan en forma grupal han tejido sus nidos en las hojas de la palmera. A pesar de los cuidados, unos pocos pichones llegarán a la adultez. La colonia se altera cuando un tucán intenta asaltar los nidos en busca de su presa. Pero el alboroto y la férrea defensa de la colonia lo convencen de desistir del ataque. El urutaú está empollando un único huevo sin nido en la punta del tronco de un ambaí. Solo deja el árbol para realizar pequeñas incursiones nocturnas en las que caza insectos al vuelo. Ambos padres alimentan al pequeño. Tanto la madre como la cría permanecen inmóviles, miméticas y desapercibidas ante cualquier depredador. Organizarse en grupo en la selva tiene sus ventajas. Una bandada de inquietas urracas transita los senderos buscando alimento. Mientras una tropa de coatíes, dirigidas por una hembra adulta,
recorre el monte en busca de frutos, semillas y pequeños animales. Las madres se retiraron del grupo a parir en algún sitio alejado y regresaron luego de 2 meses con sus crías, que adquieren un rol protagónico en la tropa. Un joven mono caí se ha separado de su grupo. Hoy por suerte ha encontrado muchos frutos para alimentarse. Si fuese necesario, usará palos o piedras como herramientas. Mediante una vocalización específica, avisa a su grupo del hallazgo de comida. Un grupo de monos carayá se encuentra cerca de los altos. Son varios machos, hembras y algunos jóvenes, y pasan la mayor parte del día descansando y alimentándose. Prefieren las hojas de los árboles a cualquier otro alimento. En las cercanías de un arroyo, un grupo de carpinchos pasta tranquilamente. Este gran roedor sociable cuidará a las crías en forma grupal, formando guarderías. Inclusive los pequeños son amamantados por cualquier madre del grupo. En el Parque Nacional se refugian también muchas especies que se encuentran en peligro de extinción. El lobo gargantilla, que en un pasado se distribuía en algunos de los grandes ríos y arroyos del norte del país, en las últimas décadas apenas se han divisado unos pocos ejemplares solitarios. La pérdida de la calidad del agua, causada por las represas y la contaminación de los ríos, son una de las causas más certeras de su cercana extinción. El oso hormiguero era un habitante de varias provincias del norte argentino. Hoy, básicamente se refugia en los bosques nativos y en algunas pocas áreas protegidas. La expansión de la frontera agrícola le ha causado un serio daño a las posibilidades de su supervivencia. La arpía, una de las águilas más poderosas del mundo, antigua reina de la selva, se ha convertido en leyenda de viejos relatos y cuentos. La presión ejercida por la caza ilegal de sus presas y el desmonte son sin duda la causa de su futura desaparición. El pato serrucho frecuentaba los arroyos de Iguazú y del Uruguay. Desde hace varias décadas no se ha visto ningún ejemplar. Los arroyos del corredor verde misionero son la última esperanza de sobrevivir para esta especie. El zorro pitoco fue avistado por primera vez en 1974 en el arroyo Uruguay. Se cree que cualquier deterioro de los bosques nativos puede generar su desaparición definitiva. El yaguareté, el gran felino de América, perseguido y asediado, casi ha desaparecido de toda su área de distribución. Hoy día apenas si sobreviven algunos cientos de ejemplares. Su destino, sin duda, está ligado al destino de los bosques nativos, del corredor verde y de la selva misionera. Más allá de salvaguardar las fascinantes cataratas, la importancia del Parque Nacional Iguazú radica en que conserva especies de gran valor para la medicina, ya descubiertas o aún por descubrir. Protege además un gran número de especies que se encuentran en un real peligro de extinción definitivo. Y una enormidad de procesos naturales únicos e irrepetibles que conforman, junto con la selva misionera y los bosques nativos, el patrimonio natural más preciado de todos y cada uno de los argentinos.